La matriz agroecológica es una representación matricial, es decir, como un cuadro, una tabla, que puede, desde la perspectiva del usuario, ayudar mucho al investigador para no meterse en explicaciones largas, desordenadas y tediosas. De esta manera, con la matriz, se reducen a una forma manejable y concisa. La matriz agroecológica, en síntesis, sirve para visualizar cómo contrarrestar las amenazas de los cultivos en un agroecosistema dado. Veamos un poquito más de esto. La matriz agroecológica enumera las amenazas discutidas anteriormente como filas y los contrarrestadores de amenazas, presentándolos anteriormente como columnas. Las celdas o elementos denotan la relación efectiva entre una amenaza y un contrarrestador. Cada línea representa y detalla las opciones para contrarrestar una amenaza. Manifestaciones de la matriz. En este diseño, los valores de los elementos de la matriz se pueden indicar cualitativamente, como en esta tabla. De una forma más avanzada e intuitiva se pueden expresar cuantitativamente, como en esta otra tabla. La tabla 3.1 muestra lo que podría ser una matriz genérica de propósito general. Tomando una sola línea de la tabla 3.1, las malezas, línea 3, pueden combatirse mediante una combinación del agroecosistema básico, de rotaciones de cultivos, de variaciones en las prácticas agrícolas, de una quema previa a la siembra, del paisaje circundante y la remoción manual. En las circunstancias adecuadas, todo puede contribuir. Claramente, algunos son más potentes que otros. El propósito de una matriz calificada es proporcionar información y una breve descripción. Esto no explica ni es el propósito explicar completamente los detalles, ocurrencias y matices de cada amenaza contraataque. Expansión. Si un sitio es desafiante y se necesita una agroecología más activa, un agricultor tomaría medidas adicionales. La adición de más ecoservicios para contrarrestar más amenazas se reflejaría en una matriz ampliada. Esto se traduciría en líneas o columnas adicionales. En la tabla 3.1, la fertilidad del suelo es una sola línea. Esta línea podría enfocarse en la fertilidad general del suelo o en el nutriente más limitante. Sí, como suele ser el caso, colimitando recursos esenciales, estos estarían representados por dos o más líneas. Lo mismo podría aplicarse a los insectos. En lugar de una fila de insectos, podrían incluirse más filas, una para cada plaga de insectos específica. En esta tabla, en el lado izquierdo, están los contrarrestadores más permanentes y en el lado derecho tienen los que son opcionales para la parcela y el agrosistema. A menudo el mejor resultado económico se obtiene confiando primero en los contrarrestadores permanentes, a menudo los de menor costo. Si estos no están a la altura de la tarea, los insumos opcionales o transitorios fortalecerían aún más un agroecosistema. Estos se agregan según sea necesario, por ejemplo, abono para aumentar la fertilidad del suelo. Análisis basado en la matriz. Es reiniciar los tres principios rectores que subyacen a la agroecología basadas en matrices. Es decir, utiliza medios naturales. Elimine múltiples amenazas con un solo contador. Utilice varios contadores para atacar una sola amenaza. Que ahora se traslada a la matriz cuantitativa. Para esto, los números reemplazan las estimaciones cualitativas.
Utilizando un denominador común, los contrarrestadores, elementos de la matriz, se clasifican de 0 a 1, donde 0 representa ningún efecto y 1 es muy eficaz. La equivalencia es una escala de 0 a 100. Una vez más, los elementos de la fila pueden reforzarse mutuamente con respecto a una única amenaza. En la más simple y posiblemente la más común de las manifestaciones de interceldas, las celdas de cada fila constituyen un efecto sumado. De la tabla 3.2, fila 4, se muestran los contrarrestadores de viento. Estos son los agrosistema base, 0.75, y el paisaje circundante, 0.75. Tal como se presenta, el efecto sumado es bueno. Los valores suman más del 100%. Para la mayoría de las filas, las funciones de fila son una forma sigmoidea, no lineal, donde los contrarrestadores, las celdas, son aditivos dentro de la ecuación. Los elementos de la matriz a lo largo de una sola línea de la matriz se muestran a lo largo del eje inferior de esta figura, como flechas sumadas. Alcanzar la meseta inferior de la función sigmoidea inversa suele ser suficiente para mitigar una amenaza. Con una sola línea de matriz, es plausible que algunos de los efectos individuales, es decir, las celdas, sean más que aditivos. Este sería un refuerzo mutuo donde la suma de ambos es mayor que el total de cada uno. Un ejemplo sería cuando las plantas atrayentes, dentro de los márgenes de un agrosistema, concentran insectos herbívoros de manera que el depredador presa sea más efectivo. También es posible utilizar plantas repelentes dentro del agroecosistema para dirigir insectos no deseados hacia un entorno rico en depredadores, el elemento del paisaje. Si hay un señuelo específico para una especie y un repelente específico para una especie, esto se conoce como push-pull, traducido, empujar-tirar. Para obtener más información sobre este tema, consulte push-pull. Esta relación podría resultar incluso más aditiva. Se indicó anteriormente, el mejor enfoque puede ser comenzar con los contrarrestadores permanentes en el lugar. Si estos no están a la altura de la tarea, es decir, un valor sumado cercano al 100%, se añaden servicios ecológicos introducidos u opcionales. Volviendo a un ejemplo aplicado, los dos contrarrestadores de viento ilustrados en esta figura estarían representados en esta figura por 3 flechas. La primera sería la resistencia del propio agrosistema a cualquier tipo de daño del viento que se esté contrarrestando, es decir, secado, arenado, etc. Un cambio en, por ejemplo, la composición de especies o la densidad de siembra podría ser suficiente donde los vientos son menores. Esta última situación se muestra con la función de tratamiento reducido. Línea de puntos, figura 3.1. Aquí, dos contrarrestadores, flechas, pueden manejar esta amenaza reducida. En situaciones más difíciles, un cortavientos alto que rodee una pequeña parcela sería un contraataque más eficaz. En la figura 3.1, esto estaría representado por una flecha extendida. Para las parcelas más grandes y propensas al viento, los árboles plantados internamente proporcionarían protección. Esta es la tercera flecha. Cabe señalar que en un total actualizado en esta figura y en la columna derecha de esta tabla, se podría sumar más de 1, es decir, 100%. Aunque esto representa una exageración, ayuda a garantizar que la cantidad adecuada de ecología esté presente y activa. Esto es para bien. Si el nivel de protección alcanza la meseta,
de amenaza más baja, como en esta figura, esto podría en muchos casos resultar suficiente. Elementos de la matriz celda. Para cada elemento de la matriz hay dos entradas. Lo primero es la eficacia inherente y supuesta del contrarrestador de cualquier persona. Cuando se usa con toda su concentración, es decir, según lo recomendado, un insecticida puede ser teóricamente 100% efectivo para matar insectos. Por lo tanto, el valor de efectividad es 100% o 1 cuando se emplea una escala de 0 a 1. Para otros contrarrestadores, los valores de efectividad varían más. En esta figura se ven dos métodos para contrarrestar los vientos dañinos. La parte superior izquierda muestra cortavientos. La parte superior derecha tiene árboles dispersos. Estos pueden combinarse abajo y expresarse cualitativa o cuantitativamente dentro de una línea de matriz. Debido a varias deficiencias, no todos los contrarrestadores están a la altura de su plena eficacia. Un ejemplo de ello es que un insecticida, si se aplica mal, podría ser menos potente de lo que se anuncia. Esta es la segunda entrada, que sucede realmente o cuánto se aplica o se realiza. Esto también se escalaría en el rango de 0 a 1. El valor actualizado multiplica la efectividad teórica por la situación de campo, es decir, la aplicación real. Esto se puede demostrar, como se muestra a continuación, utilizando valores plausibles relacionados con el control de insectos, depredadores, presas. En la primera línea, el agroecosistema central o de base, como en el capítulo 2, puede tener una efectividad del 80% mientras está en plena potencia. Esto supone un ecosistema maduro. Durante la fase inicial de crecimiento, cuando las plantas son pequeñas y albergan menos insectos depredadores, el sistema puede tener un valor de aplicación del 50%, 0.5. El efecto actualizado sería del 40% o 0.4. Como herramienta analítica. La sección anterior ha examinado los detalles de la cuantificación de líneas matriciales individuales. En conjunto, las líneas, como funciones sigmoideas, constituyen una serie de ecuaciones en las que, con contrarrestadores de amenazas, cada línea debe estar por encima, mayor que, de un valor umbral establecido. De esta forma, la matriz completa representa un problema de programación matemática no lineal, donde la línea con el valor más bajo establece el límite superior de productividad en el sitio. Para una justificación de este enfoque, podemos profundizar en cuestiones de ecuaciones matriciales. La meta u objetivo es la maximización de beneficios, comenzando con una estimación de los ingresos, basada en el rendimiento y con los costos apropiados asignados a cada columna. El análisis matricial devuelve los valores de las columnas que optimizan las ganancias. Dado que el ejemplo que se presenta aquí analiza un cultivo asociado, el LER se mide de la productividad. Junto con los precios de venta, esto proporciona una aproximación de los ingresos. Un ejemplo aplicado. Del Sahel de África Occidental. Este ejemplo es de un sistema de cultivo de 4 fases. Después de 1. Un largo barbecho de varios años, los agricultores plantan. 2. Un cultivo intercalado de sorgo, mandioca, ñame, como se ve en esta fotografía. Esto es seguido estacionalmente por 3, maíz, y luego por 4, soya. Lo siguiente es de un estudio de caso publicado por Gotowski en 2016. La única parcela modelada aquí es rectangular, pequeña, menos
de media hectárea, rodeada de barbechos de plantaciones anteriores. El análisis se centró principalmente en el primer año y, como amenazas, la fertilidad del suelo, los insectos y las malezas. Los valores de celda estimados para los ecoservicios de la primera temporada se muestran en la tabla 3.3. Los insectos dañinos para las plantas, ampliamente definidos, pueden ser suprimidos por la dinámica depredador-presa o por sustancias químicas. Rociar un insecticida destruye la dinámica interna de la parcela. Siendo una situación de una u otra, esta es la razón de dos líneas. Tabla 3.3. La fertilidad del suelo también se establece genéricamente con dos opciones. 1. Medios naturales y 2. Fertilizantes. Para las malezas se analizaron dos especies de malezas principales, Strega y Speargrass. Ambos son difíciles de controlar. Explicación del problema. Este análisis compara un enfoque convencional basado en productos químicos con la completa dependencia de los servicios ecológicos. Son posibles soluciones intermedias. Los ecoservicios disponibles siguen el precepto de que se pueden emplear múltiples contrarrestadores para combatir una sola amenaza. Para los insectos, hay tres tipos de estos. Primero, bordes del campo del hospedaje de insectos depredadores. En este caso, la tierra actualmente en barbecho tiene a constituir los límites del campo. Segundo, un agroecosistema biodiverso y que dé la bienvenida a los depredadores. 3. Parcelas comparativamente pequeñas y de formas irregulares que fomentan la propagación de insectos completos. Esta es la columna de paisaje en la tabla 3.3. Para las malezas hay tres columnas, dos de las cuales representan ecoservicios. Estos son 1. El barbecho largo y 2. La quema antes de la siembra. Dos ecoservicios apoyan la fertilidad del suelo. Estos son el barbecho largo y las rotaciones de cultivos. La solución. Como se dijo, las preguntas formuladas se responden a través de un modelo matricial, es decir, el mejor y más económico uso de los insumos y o los contrarrestadores ecológicos disponibles. Con el análisis, la mejor solución económica, es decir, los ingresos menos los costos, renuncia al uso de insumos químicos. Esto se basa en costos relativos. Los medios naturales suelen ser considerablemente más baratos que los productos químicos y o la mano de obra comprados. El barbecho largo es, con mucho, el ecoservicio dominante. Al controlar insectos y malezas y restaurar la fertilidad del suelo, contribuye con el 70% de la resistencia ecológica general. El barbecho contrarresta la fertilidad baja del suelo en la primera temporada. Dado que el valor de efectividad es alto, esto funciona cuando se incluye la segunda y tercera temporada de cultivo. La rotación tiene un papel en la prolongación de la fertilidad residual del barbecho. El quemar tiene solo un efecto menor sobre la fertilidad y las malezas. Sigue siendo parte de la solución solo porque contribuye a reducir los costos de desmonte. Este es el principal costo asociado con el barbecho. Es posible examinar por separado otras estaciones. En cuanto a la tercera temporada, el monocultivo de soya, los valores de celda de la primera temporada en la tabla 3.3 para el barbecho y la quema, ahora hace 3 años, disminuirán enormemente. El deshierve manual, práctica agrícola en la tabla 3.3, se convierte en la contrapartida dominante. El impulso es de un leer
estimado de 0.33 a 0.66. Esto es bajo, ya que la hierba verde es difícil de eliminar con eficacia y el deshierve manual es menos eficaz y menos económico. Para la cuarta temporada, las ganancias en barbecho han desaparecido. Lo que queda es un sitio infestado de malas hierbas y agotado de fertilidad. Direcciones futuras. Al modelar cualquier agrosistema, existe una cierta vacilación que proviene del uso de datos de entrada no verificados. Se eligió este ejemplo porque, excepto por la mano de obra, el sistema depende completamente de los ecoservicios y los resultados se verifican en el campo, es decir, el modelo concuerda estrechamente con el agroecosistema real y los resultados obtenidos. Esto incluye predecir los rendimientos de la primera temporada con un LEER estimado de 1.8. Aquellos agricultores que eventualmente deben abandonar la agricultura de roza y quema, y aquellos agroecólogos que desean reemplazar la agricultura convencional con alternativas ecológicas, el diseño de las vías o formas no está nada claro. Para estos dos grupos, entre la tala y quema ecodependiente y la agricultura convencional químicamente dependiente, no hay escasez, sino sobreabundancia de posibles soluciones. Esto va al meollo del problema. Esto implica determinar la combinación mejor y o óptima de ecoservicios donde se requiere un cultivo continuo. Los márgenes de campo, las rotaciones y los cultivos de cobertura, en algunas combinaciones y diseños, pueden tener un alto rango en esta misión. Cuando se aplica a fincas, parcelas, opciones de diseño y situaciones económicas específicas, el análisis matricial es capaz de observar y evaluar las ecofortalezas y las ecodebilidades. Incluso con este potencial hay muchas incógnitas y complejidades que deben superarse antes de que sea una herramienta analítica totalmente autónoma. Esto incluye abordar situaciones agrícolas más matizadas que implican una selección más amplia de ecoservicios. A falta de un historial de resultados verificados, esto sigue siendo un trabajo en progreso. El análisis matricial todavía tiene utilidad. Dados los obstáculos actuales, es decir, en la cuantificación de una matriz completa, es decir, intensamente expresada, el potencial inmediato reside más en la claridad del pensamiento requerida. Intensidad agroecológica. La matriz tiene otra función analítica. Esto radica en determinar la cantidad de agroecología presente. El caso más simple es el del modelo de la Revolución Verde, con 6 contrarrestadores, es decir, genética, fertilizantes, herbicidas, fungicidas, insecticidas e irrigación. Cada contrarrestador, al ser de un solo propósito, produce una matriz de 6x6 donde el 16% de los elementos están activos. En contraste, la tabla 3.1 tiene 72 elementos, de los cuales 47, el 65%, están activos. Si se eliminan todas las columnas, excepto las de medios naturales, se obtiene una matriz que está activa al 80%. La densidad de la matriz es un indicador de la intensidad agroecológica. Esta es también una forma de clasificación. Implicaciones económicas. La intensidad de la matriz es importante, ya que se equipara con más opciones de diseño. Dado que muchos son permanentes y de bajo costo o gratuitos, esto afecta la rentabilidad y la orientación económica de los agrosistemas en cuestión. Los contrarrestadores de amenazas, como ecoservicios gratuitos o de costo reducido, conllevan el fuerte supuesto de orientación a los costos. Esta no es una regla universal.
Algunos ecoservicios pueden ser más costosos que las alternativas convencionales basadas en insumos. Por ejemplo, Brainerd et al. En 2016. A pesar de las excepciones, los contrarrestadores naturales son una fuente importante de control de costos y a menudo denotan una buena administración de la tierra. En resumen, la matriz agroecológica efectivamente es una representación matricial que puede y logra, desde la perspectiva del usuario, ayudar al investigador a ofrecer explicaciones concretas, puntuales, ordenadas y estimulantes para contrarrestar las amenazas a los cultivos.